¿Qué mirada tienen de lo que ha ocurrido en Europa y de la situación de crisis económica que al final acaba siendo casi crisis política y social, porque todo se deriva? Bueno, nosotros no nos atrevemos a juzgar a los demás, de igual manera que exigimos que no nos juzguen a nosotros, y lo han hecho bastante en nuestra historia. Tratamos de ser respetuosos de las decisiones de los otros pueblos. Ahora, sí es verdad que nosotros creemos que en tiempos de crisis la austeridad no es la respuesta. La austeridad suele agudizar los fenómenos cíclicos, entonces creemos que más bien el rol de los economistas, de las políticas económicas, más bien de los gobiernos, es generar medidas contracíclicas, ¿no? Entonces, más bien cuando hay fenómenos bueno, de depresión de las economías, hay que estimular las economías para tratar de contrarrestar estos flujos cíclicos. Entonces la austeridad no ha sido la manera que nosotros hemos escogido. Sabemos que sí es la opción que han escogido algunos gobiernos en el mundo, incluyendo algunos gobiernos en Europa. Claro, la austeridad en el sentido de no tener un gasto innecesario, fastuoso del Estado y ser muy riguroso y muy cuidadoso con los recursos, estamos de acuerdo. Pero en cuanto a la política económica, sí creemos que se puede estimular el crecimiento, se puede estimular el empleo y de esa manera además hacer redistribución, o creciendo, redistribuyendo, o redistribución con crecimiento, ¿no? Yo creo que las dos cosas generan círculos virtuosos, ¿no? Efectos bola de nieve, y creo que nosotros lo hemos demostrado. Creo que además la propia Europa, los propios Estados Unidos, ¿no? Pensando en el New Deal de Roosevelt o lo que sea, lo han demostrado en el pasado. Ciertamente una inversión pública, nosotros hemos tenido hasta hace poquito 15% de inversión pública, 15% de nuestro PIB en inversión pública, que ha generado crecimiento, que ha generado demanda, que ha generado consumo. Nosotros creemos que eso es lo que estimula las economías. Claro, en el caso de Europa, 15% sería impensable porque ya está construido gran parte de la infraestructura, que no necesariamente se necesitan tantos nuevos hospitales en Francia como sí se los necesita en Ecuador. No necesariamente se necesitan tantas carreteras o tantas escuelas o tantas universidades como sí se las necesita en Ecuador. Pero de todas formas, hay niveles creo que la inversión pública aquí debe estar, no sé, en Europa, no sé en Francia, pero en Europa debe estar alrededor del 1,5% del PIB. En Ecuador estuvo en el 15% del PIB, 10 veces más. Entonces son opciones, ¿no?, que los gobiernos escogen en su debido momento. Nosotros enfrentamos la crisis del 2008, porque también hay un poco el mito del boom petrolero, pero si es que uno calcula realmente el promedio de los precios del petróleo que hemos tenido, con una grave caída en el 2009 y una nueva caída en el 2015, con pocas posibilidades de mejorar en el 2016, y si además calculamos el petróleo a precios constantes, es verdad que hubo precios bajos del petróleo en los años 90, no tanto como ahora, pero sí bastante bajos, pero de todas formas el promedio de los precios del petróleo que hemos tenido en estos 9 años no han sido más elevados que en la década del 70 o en la década del 80, ¿no? Más bien, el promedio es bastante modesto, pero a pesar de eso hemos podido estimular realmente nuestra economía a través de inversión pública. ¿Cómo lo hemos hecho? Fundamentalmente a través de reformas tributarias. El petróleo en ciertos momentos ayudó, en otros momentos menos, pero la constante, ¿no?, porque el petróleo es muy variable, la constante ha sido la reforma tributaria, con, bueno, los más ricos aportando con impuestos de forma proporcional, y además con una cultura tributaria que no existía en América Latina, ¿no?, que en muchos países aún no existe. La tiendita de la esquina, muy modesta, manejada por el señor o por la señora del barrio, que no cobraba el IVA, ¿no? Nosotros no introducimos muchas veces nuevos impuestos, de hecho los impuestos han subido de forma marginal, apenas del 2%, lo que sí se ha incrementado es la cultura de tributar, de facturar. Eso se ha hecho a través de medidas muy técnicas. Si yo pido factura, me conviene porque luego declaro mi factura y me reponen un porcentaje de mis impuestos. Entonces eso genera una demanda por parte de los ciudadanos de pedir, no, usted me tiene que dar factura. Y al darme factura, bueno, entra IVA
a las arcas del Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, los grandes evasores, sobre todo los grandes magnates, ¿no? Se me ocurre, hay un magnate bananero en Ecuador, uno de los hombres más ricos de América Latina, que no pagaba impuestos, que paga pocos impuestos, que hoy paga. Y eso ha significado, pues, dineros públicos que han permitido esta construcción de infraestructura que estimula la economía, estimula el empleo, pero también reduce pobreza. Sí. Porque si yo construyo un hospital en una zona rural o una escuela y hago una inversión en una hidroeléctrica, en una carretera, bueno, eso obviamente tiene efectos redistributivos a nivel del país. Entonces, eso he tratado de resumir un poco la Revolución Ciudadana, pero eso es un poco lo que nos hemos dedicado a hacer en los últimos 9 años.